tenemos como un desafío grande. Así que vamos a arrancar rapidito, obviamente cualquier cosa me avisan, pero este tema es un poquito más largo que el tema de ayer, ¿sí? O sea, casi el último nivel de organización dentro de la ecología. Bien, primero que nada, la definición, ¿sí? de ecosistema. ¿Se acuerdan a qué hace referencia? Sí, el conjunto de los componentes bióticos y abióticos. Bien, bien, bien. Ahora, es importante incorporar algo. Primero, la definición de espacio y de tiempo no hace falta volver a hacerla porque ustedes acuérdense que la misma definición de comunidad estaba definido el espacio y el tiempo, que esto es fundamental. O sea, yo no puedo entender la comunidad si no es en el espacio y en el tiempo. Pero más allá de estos componentes bióticos y abióticos que están interrelacionados, es importante, y esto es lo que vamos a focalizarnos a ver ahora, que en estos ecosistemas son unidades que se dicen que son autorregulables o autoperpetuables en el tiempo porque son sistemas en los cuales circula la materia y fluye la energía. ¿Qué diferencia hay entre fluye y circula? ¿Alguno sabe? Fluye, por más que sea redundante, me suena a flujo, justamente algo que va, que entra, que sale. Algo, algo que va en una dirección, o sea, justamente en el ecosistema no entra o sale, sino que solo va hacia una única dirección. Y esa es justamente la diferencia que hay entre la energía y la materia, que la materia hace un circuito de reciclamiento y desde donde empieza puede terminar. En cambio, esto no pasa con la energía. Esta es una diferencia importante y entender en realidad esto en los ecosistemas es entender en realidad todo lo que vemos a continuación. O sea, porque analizamos una cadena trófica y en la cadena trófica, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, acá tenemos pintado en amarillo las flechitas de ese flujo unidireccional de la energía. ¿Por qué es unidireccional? Porque la energía ingresa a los ecosistemas a través de la exósfera, o sea, del nivel más externo. Entra a través de la energía lumínica. Los productores, acá tenemos representado un arbolito, pero todos los productores lo que hacen es incorporar esta energía lumínica en energía química. Esta energía química pasa a cada uno de los eslabones, incluso hasta los últimos, la poquita energía que queda de cada uno de ellos va a parar a los descomponedores, y siempre, por el segundo principio, la segunda ley de la termodinámica, hay una parte de esa energía que se pierde como calor. ¿Ven? En todos los eslabones se pierde algo como calor. ¿Cuánto se pierde como calor? En realidad se pierde todo lo que no han utilizado estos eslabones. O sea, desde esta energía del primer nivel y así sucesivamente, van incorporando cada uno de ellos toda la energía paulatina y de a un porcentaje mínimo porque la mayor parte se queda, digamos, para utilizarla en su propio metabolismo, esa planta, ese animalito o cualquier nivel trófico que sea, y de esa gran parte que se queda, solo una parte, ahora vamos a ver más adelante en porcentajes, pero hay como una regla que habla del 10% que solo queda disponible como biomasa para el siguiente nivel, y todo lo que me sobra de ese metabolismo, de lo que puedo aumentar como biomasa para el siguiente nivel, se fumó el medio como calor. Nosotros ya hemos visto esto, en realidad, cuando analizamos el proceso de respiración celular. ¿Cuánto porcentaje de energía se perdía como calor? ¿Se acuerdan? Un 40%. Bien, un 40%, o sea, no es insignificante el valor, ¿sí? O sea que se pierde un gran porcentaje al medio como calor. Y este calor nadie lo puede recuperar. Sí, o sea, a ver, lo puedo usar para calentar algo, puede usarse para el mismo animal que se ese calor para calentar su cuerpo, pero no se puede volver a integrar al ciclo de una cadena trófica o al ciclo de la materia, sino que va a fluir y siempre se va a perder y se va a tener que incorporar nuevo. Por eso es un flujo unidireccional. Distinto sucede con la materia, que la materia sí se recicla. Y acá en celeste lo que tenemos son estas flechas de reciclamiento. O sea, la planta pasa su materia, ¿sí?, hacia cada uno de los eslabones, su materia, por ejemplo, como componente orgánico, ¿sí?, la planta que es comida por el herbívoro y así sucesivamente, y regresa también hacia el productor como la materia inorgánica. Incluso cada uno de los seres vivos, el desprendimiento de materia más importante que hace es el dióxido de carbono en el proceso de respiración celular, y ese dióxido de carbono es el que vuelven a absorber
los productores, junto con otros nutrientes, que también van a caer hasta en el suelo. O sea, imagínense que cuando esta especie se muera, aporta al suelo fosfatos, nitratos, que también absorbe la planta. O sea, no solo el dióxido de carbono lo ponemos como representación porque es como lo más importante. Entonces, de esta manera sí la materia recircula. O sea, que a diferencia de lo que sucede obviamente con la energía, la materia sí circula en estos ecosistemas. Bien, entonces veamos cómo esta energía crea un flujo en los ecosistemas y desde dónde hacia dónde va. Muchas veces para representar en un ecosistema gráficamente cómo están organizados los eslabones, se esquematiza de esta manera. Esto es lo que estamos viendo acá, es una pirámide, que estas pirámides se llaman pirámides de número cuando yo hago un conteo de las especies que existen justamente en un ecosistema determinado. Entonces, contando los individuos, por eso es de número, los pongo en una franja a todos aquellos que son productores, consumidores primarios, secundarios, así sucesivamente, para ver si esa pirámide está en equilibrio y se puede mantener. La realidad es que la pirámide de números a veces me puede representar, o la mayoría de las veces son pirámides así, en forma de pirámide, justamente porque solo una pequeña parte de estos productores va a estar disponible como materia para el siguiente eslabón, ¿sí? O sea, el consumidor. Sin embargo, hay veces que ustedes pueden tener este esquemita. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo acá tengo menos cantidad de productores? ¿Cómo puedo hacer para alimentar a todos los que están arriba? Porque es más grande y los demás son más pequeños. Bien, o sea que en realidad lo que yo tengo que tener en cuenta es la masa, porque el tamaño, al fin y al cabo, es muy significativo, ya que una plantita como esta, quizás necesito muchas plantas para que se alimente de un determinado insecto, pero imagínense, bueno, acá como les han dibujado, una oruga, qué sé yo, no sé si es una oruga o una lombriz, parece una oruga por el dibujito, imagínense la cantidad que puede haber en un árbol. Entonces, en una especie productora que por su tamaño pueda abastecer el alimento de un montón de consumidores primarios, puede ser que tengan esta pirámide invertida en este sentido, en estos dos eslabones. Pero si no, generalmente se representan desde esta manera, ¿sí? Estas son las pirámides números para representar cómo va pasando en realidad la energía de uno u otro y cuáles son los eslabones que tenemos presentes. Pero los seres vivos no son lo único que yo necesito para justamente estar dentro de un ecosistema, sino que en ese ecosistema hay una relación entre esos componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes abióticos que nombramos al principio van a ser todo aquello que rodea a los seres vivos y que les permite justamente sobrevivir en ese ecosistema, o sea, el aire, el agua, el suelo y las condiciones que hay en cada uno de ellos. La verdad es que hay muchas condiciones dentro de estos tres componentes que son interesantes para ver en los ecosistemas, pero no los vamos a ver todos porque no los trabaja todos Curtis, ¿sí? Curtis se focaliza mucho en esta parte de las capas de, o sea, de todo lo que es la atmósfera que rodea y que le permite el ingreso al ecosistema, por ejemplo, de energía lumínica. Y después en los ciclos biogeoquímicos se integra también el ciclo del agua como un componente importante, pero podría describir como mucho más de esto, porque en realidad no es solo el aire lo que posibilita la vida, sino los otros componentes abióticos también. Rodeando el planeta y formando parte de la biosfera, pero solo la capita más superficial, tenemos la atmósfera, ¿sí? Que la atmósfera en realidad es la capa que forma parte de forma concéntrica desde la litósfera, que sería la parte de la corteza terrestre, hacia el exterior. La verdad es que la atmósfera muchas veces en muchas bibliografías se clasifica con 5 capas, no con 4 como figura en Curtis, ya que la última se la denomina exósfera, para tomar el contacto con el exterior, pero bueno, vamos a tomar en cuenta estas 4 que son las que nombra Curtis. La primera, que es la troposfera, es la capa de aire en la cual existe vida. O sea que si a mí me dicen la biosfera, ¿qué es? Y la biosfera es el conjunto de todos los seres vivos del planeta y el lugar en donde habitan, porque en realidad biosfera Curtis lo toma como sinónimo de ecósfera, o sea, como el ecosistema más grande. Entonces el ecosistema más grande no son solo los seres vivos, sino la tierra, el agua y el aire que lo posibilita. Entonces, ¿en dónde hay seres vivos? Los seres vivos están ubicados en esta capa que están viendo acá, que es la troposfera.
Entonces, yo consideraría el lugar en donde ocurren los fenómenos climáticos, donde sobreviven todas las especies de seres vivos, y el límite de esa troposfera con la estratosfera hace que esa temperatura tenga un cambio radical debido a que en la estratosfera existe presencia de ozono. ¿Qué es el ozono? Oxígeno Químicamente. 3. Bien. ¿Y por qué yo veo que, fíjense en la temperatura, porque eso es lo que me está mostrando esa gráfica, por qué yo veo que si bien había un descenso de la temperatura considerable, empieza a ascender? Por los rayos ultravioleta. Bueno, ¿qué pasa con los rayos ultravioleta? Y la capa de ozono los refleja y los aleja. En realidad no los refleja tanto, sino que los descompone. O sea, el rayo UV en realidad descompone el ozono, hace que se vuelva a generar y gracias a ello en realidad se produce, y esto es importante, un desprendimiento de calor. O sea, la ruptura de la molécula de ozono por los rayos UV para descompactar, digamos, lo que lesionaría a esos tejidos si llegara a la superficie, lo que hace al descomponerse este ozono es liberar calor. Fíjense que hay una temperatura, una diferencia de temperatura, pero la capa de ozono recién la tenemos acá, ¿sí? No acá. O sea que yo voy a tener una barrera que es la tropopausa. Separación entre la troposfera y la estratosfera. Y la capa de ozono recién está en la estratopausa, o sea, la diferenciación entre la estratosfera y la mesósfera. Queda un poquito más de estratosfera, sería donde acá el celeste es un poquito más clarito, porque no está bien en el límite, pero más o menos para que se den una idea, ¿sí? O sea, el calentamiento que yo veo, o que se debe en esta capa, es por el ozono. Ojo con esto, porque el ozono no es el responsable en realidad de aumentar la temperatura en la superficie, o sea, el calentamiento global, sino que eso tiene que ver la acumulación de los gases de invernadero. Pero el ozono, al descomponerse por la presencia justamente de los rayos UV, libera calor. Entonces el calor en esa capa sí es producto de la descomposición del ozono. Después, en la mesósfera, que hay una disminución gradual de la temperatura, si ustedes se van fijando, ¿sí? Va descendiendo nuevamente porque va disminuyendo la concentración de ozono y después empieza a aumentar. La mesósfera es el lugar en el cual existen los meteoritos, o sea, la caída de los pequeños residuos de todos los meteoritos siempre van a parar en esta capa. Y por último, el choque en realidad de todas las partículas, muchas de ellas ionizadas, formando, digamos, radicales libres, están ubicados en esta última capa que se llaman termósfera o ionósfera. En realidad, termo viene termo de temperatura, es la capa más elevada, fíjense, la más elevada de todas en cuanto a la temperatura, y además de eso se la llama ionósfera porque justamente son estos iones los que están chocando permanentemente, y esa cantidad de partículas que están chocando es lo que justamente libera energía y yo, digamos, lo capto como aumento de calor y aumento de temperatura. Y todo este calor, ¿a dónde se va? Hacia la exósfera, ¿sí? O sea que lo más importante es ver así como un detallito o características principales de cada una de estas capas y recordar que los seres vivos están dentro de la troposfera. Bien, ahora, esta capa de aire que yo tengo es un filtro para lo que tiene que entrar hacia justamente la superficie, que es la energía solar. Dijimos que el alimento de todas las cadenas tróficas era la energía solar. Entonces yo necesito hacer que esta energía solar penetre. Ahora, esa energía solar de la que llega a la superficie, la realidad es que en esa capa que acabamos de ver recién, el 50% ni siquiera toma contacto con la corteza de la Tierra, o sea que se quedó en esa capa que estábamos viendo. Primero, el 30% se refleja. Eso quiere decir que hay mucha energía que llega y desde la atmósfera, desde pequeñas partículas que estén en la mesósfera, en la estratosfera o en la misma troposfera, se reflejan, o sea, vuelven.
Quiere decir que yo acá nada más me quedé con un 70%. Pero el 20% es absorbido por la misma atmósfera. ¿Para qué se les ocurre? Ay, perdón. ¿Para qué se les ocurre que puede absorber energía la atmósfera? ¿O en qué situación o en qué ejemplo ven una absorción de energía de parte de la atmósfera? Para todo, para cualquier reacción endotérmica que requiera una temperatura, por ejemplo. Bueno, ¿cuál, por ejemplo? Hay una muy importante que venimos viendo desde la primaria. Y la fotosíntesis, por ejemplo, que No, necesita no, no, luz. en la atmósfera, ¿eh? Atmósfera. Fotosíntesis necesita la planta que por lo menos tenga raíces en el suelo. En la atmósfera solita. Para la formación del ozono, si no me equivoco, o algo relacionado con el ozono era. Bueno, perfecto. Justamente el ozono al romperse libera calor y para formarse necesita energía. Así que sí, o sea, en la unión de las moléculas se absorbe energía. Bien, Lucas. ¿Qué más? Así como muy importante, chicos, y que tenemos que ver dentro de esta unidad también. No Que entiendo la pregunta. esta energía que se está absorbiendo en la atmósfera, alguien la está absorbiendo. ¿Sí? Esta es un 20%, o sea, no es insignificante, es mucha cantidad de energía. ¿Y saben por qué es mucha cantidad de energía? Porque todos los seres vivos que habitan sobre la Tierra, todos, están consumiendo solo el 1 al 3% para hacer fotosíntesis. O sea, te estoy hablando de un porcentaje que es 6 o 7 veces mayor mínimamente en la atmósfera nada más de absorción. Lucas acaba de dar un ejemplo importante, la formación de ozono incluso en la estratosfera, pero dentro de la troposfera, uno de los componentes que más consume energía en la atmósfera es el ciclo del agua. Y les digo que es uno de los ciclos geoquímicos que vamos a ver en esta misma unidad. ¿Y por qué les digo que lo ven desde la primaria? Porque la utilidad del ciclo del agua para entender el reciclamiento de algunos materiales, como por ejemplo este compuesto inorgánico que es vital, pero es vital porque el 70% de la energía que está, digamos, depositada entre las moléculas, obviamente orgánicas están los seres vivos, pero de forma inorgánica está en los cuerpos de agua y ocupa el 70% del planeta y de los seres vivos también, ¿sí? O sea que hay una gran cantidad de energía que se está utilizando, por ejemplo, para transformar el agua en estado líquido hacia estado gaseoso, ¿sí? O transformarla de estado líquido a estado sólido, o volver a recircular y que caiga, obviamente, ese agua. No es que participe la energía solo a nivel de la atmósfera, ¿por qué? Porque parte de esa energía llega a la superficie terrestre y en la superficie terrestre también se consume. ¿Cuánto? Fíjense, ya consumimos el 50%, una parte la reflejamos y la otra la absorbió la propia atmósfera. O sea que acá a la superficie llega el 50% de lo que venía del Sol. El 30% se refleja. Muchos de estos en los espejos de agua. Esto es lo que se llama albedo. O sea, de la misma forma que se refleja desde la atmósfera, hay un porcentaje que también se refleja desde la corteza terrestre, o sea, desde partículas que están en la corteza y no en la atmósfera. Bien, o sea que, si se fijan, me queda 20%. De ese 20% estamos diciendo que solo utilizamos del 1 al 3 para la fotosíntesis. El otro 17% toma contacto con la corteza y no solo se utiliza para el ciclo del agua, sino para la absorción en realidad de calor de cualquier tipo de superficie, ¿sí? O sea, de cualquier componente en realidad de la Tierra, de los cuales el más importante es el ciclo del agua. O sea que casi el 20% del calor que se absorbe en la superficie y otro 20% en la atmósfera forman parte de uno de los reciclamientos biogeoquímicos más importantes que hay para todos los seres vivos, que es ese ciclo del agua. Bien, ahora, ordenemos un poquito esto del ozono que ustedes estaban hablando, esto de que absorbe, no absorbe calor, y estábamos viéndolo en la capa, para diferenciarlo en realidad de otros componentes importantes, como les decía recién, que no son las radiaciones ultravioletas, sino las radiaciones infrarrojas, y esto es lo que llega como calor a la superficie terrestre. Es importante entender que la capa de ozono
me filtra las radiaciones UV, pero no las radiaciones infrarrojas. O sea, el calor que llega hacia la atmósfera, la capa de ozono no puede hacer nada, ¿eh? Ojo con esto, porque sí es verdad que si yo rompo el ozono libero calor, eso sí es verdad, pero el calor que llega a la superficie de la Tierra no tiene que ver con que haya más o haya menos ozono, porque el ozono está en la estratosfera. O sea, lo que llega y lo que aumenta la temperatura en la troposfera son la cantidad de radiaciones infrarrojas que llegan. Y en realidad las radiaciones ultravioletas e infrarrojas vienen desde el Sol y pasan a través de la capa de ozono y llegan a la superficie. ¿Qué pasa en realidad con la mayoría de las radiaciones UV? Y que al llegar a la capa de ozono rebotan. En cambio las otras pasan de largo. O sea, rebota en realidad ese rayo UV o se refracta, como decía la Cami, porque estoy rompiendo en realidad esa molécula de ozono y me queda este oxígeno radioactivo, ¿sí? Como un radical libre, cargado, inestable, que choca completamente y que después, incorporando la energía nuevamente, se vuelve a unir y vuelve a formar una molécula de ozono, ¿sí? Esto pasa todo el tiempo en la estratopausa, o sea, en la capa de ozono, en la estratosfera, donde hay más concentración de este ozono. Sin embargo, hay sustancias que rompen a este ozono y no le permiten nuevamente después unirse, o sea, forman este radical libre, pero después no lo dejan enlazarse con el oxígeno para volver a formar ozono. Y esto es lo que pasa con sustancias como los CFC, que son los clorofluorocarbonados, que si bien están tratando de ser controlados, en realidad hay un montón de medidas, ya los propelentes de los aerosoles prácticamente no tienen CFC y siempre se hacen controles mínimos, pero hay otros lugares donde no se reemplaza. ¿Qué pasó con los CFC? Que salieron al mercado y fueron como una explosión re económica, re efectiva, parecía que no contaminaban nada, entonces poblaron un montón, o sea, de usos, pero no solo, como les digo, como propelentes de aerosol. Hoy en día lo más difícil de erradicar es que estos CFC se usan como en las máquinas de refrigeración. Entonces, podemos reemplazar algunos sistemas de refrigeración, pero siguen siendo mucho más económicos que otros medios y en grandes sistemas de refrigeración a nivel empresarial es como medio difícil. Igual hay muchos pactos internacionales para lograr ir reduciéndolos cada vez más. Vamos a ver cuándo realmente se llegue al nivel ideal, pero se considera que ya ese agujero, que bueno, le llamamos agujero, pero en realidad es que se ha justamente descompuesto, esto ozono y no se puede volver a formar, ya tiene un tamaño tal por la cantidad de componentes que hemos irradiado que nosotros todavía no vemos el pico máximo de todo lo que se ha emanado. O sea, de acá a 100 años, con todo el cuidado que estamos haciendo de la capa de ozono, todavía no han llegado todos esos residuos a la capa de ozono, porque se calcula que se demoran estas partículas emanadas desde la Tierra se demoran 100 años en impactar realmente en la capa de ozono. Eso quiere decir que lo que nosotros vemos hoy, ahora, es lo que hicieron los seres humanos hace 100 años. Entonces, para que se empiecen a ver los cuidados que estamos haciendo, faltan 100 años más, pero nosotros vamos a vivir las consecuencias peores y por eso desde que son chiquititos me imagino que han visto que cada día dicen que la situación, o sea, del agujero de la capa de ozono cada vez es peor. Y en realidad no es que cada vez se emanan más gases tóxicos, sino todo lo contrario, cada vez se emanan menos, pero es que todavía no vemos las consecuencias de lo que se liberó anteriormente. Bien, como les decía, más allá de hacer esta aclaración, es importante distinguir esta capa de ozono, como les decía, del calentamiento global. El calentamiento global tiene que ver con a ver, si bien la temperatura normalmente si yo voy ascendiendo y me voy acercando al sol debería ser más elevada, y eso es obvio, o sea, desde la corteza me voy subiendo, me acerco al sol, es más elevada, sin embargo esto no pasa. O sea, ¿qué pasa cuando ustedes suben una montaña? ¿Cómo es la temperatura con respecto a la superficie? Y baja. ¿Por qué? Si estoy más cerca del sol. Se quedaron todos mudos. Es que estoy Y porque pensando. son los polos.
bueno, pero ¿y por qué? O sea, vos te vas ahora acá a la montaña, acá nomás, al pedemonte, precordillera, y hace más frío que acá. Y en realidad cuando vos ascendés en altura estás más cerca del sol. Entonces, Y a mí se me ocurre porque la parte más cercana de la Tierra, digamos, como que absorbe más calor o refleja más calor, entonces lo sentís más y a medida que te vas alejando, como que no lo sentís tanto. bueno, eso que estás diciendo, Cami, se debe justamente al efecto invernadero. No es que nosotros, bueno, nosotros también obviamente absorbemos calor, pero uno de los componentes más fuertes dentro de los gases de invernadero que quedan retenidos, hacen como que el calor quede rebotando en esa capa y no lo deja escapar, no lo deja fluir, y son las radiaciones infrarrojas y no ultravioletas que estábamos viendo recién, es el dióxido de carbono. Obviamente se emana más dióxido de carbono en donde hay más cantidad de seres vivos, y obviamente hay más cantidad de seres vivos acá, o sea, en la superficie terrestre, que ascendiendo en altura. Es más, no hace falta que me vaya en altura para ver la disminución térmica, sino que me voy a un campo, por ahí me voy a una pradera, incluso puedo estar hasta a nivel del mar, pero al no haber abundancia, sobre todo del hombre y de la emanación de todos sus gases tóxicos al ambiente, se siente más fresco, ¿sí? ¿Por qué se siente más fresco? Porque en realidad no estamos concentrando o abombando todas esas radiaciones infrarrojas, que es lo que se conoce como efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de los más importantes, pero sepan que hay gases del nitrógeno, que también son gases de invernadero, el azufre, el metano, o sea que hay un montón de componentes o gases que se liberan, siendo el más importante el dióxido de carbono por la cantidad emanada con los seres vivos. Entonces, donde hay seres vivos, más donde hay hombres, porque los hombres no solo liberan este contenido así como básico de dióxido de carbono al respirar, sino que hay un montón de contaminantes más. Donde más dióxido de carbono haya, más se van a retener las radiaciones infrarrojas. Y por eso aumenta la temperatura en ese lugar. Cuando yo asciendo en altura, aunque debería hacer más calor, hace más frío porque hay menos gases de invernadero. Sin embargo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, la intensidad del sol sí es mayor. Por eso uno, aunque tenga frío, va a la montaña y si no se coloca protección, obviamente por el frío uno no siente cómo les está pegando el sol, pero los quema y los quema más que a niveles obviamente más bajos o más a nivel del mar. Porque estoy más cerca del sol, estoy más expuesto, los rayos UV me llegan más. Lo que pasa es que, claro, la temperatura me engaña y me hace olvidar cómo me está pegando el sol, pero en realidad ese sol es más peligroso porque estoy más cerca y las radiaciones UV llegan en más intensidad que en la superficie, donde tienen otros lugares también donde refractarse. Bien, más allá de esto de la atmósfera, como les dije, Curtis no profundiza mucho más en, digamos, en los otros componentes abióticos del ecosistema, pero sí en los niveles tróficos, obviamente, que son los seres vivos que se comunican y hacen posible esta recirculación de materia y flujo de energía. Los seres vivos están comunicados dentro de un ecosistema a través de las cadenas tróficas y se le llama cadena trófica desde un individuo hasta otro, en donde hay una relación obviamente alimentaria, o sea, de depredación, que uno se come al otro. Ahora, cuando yo engancho una cadena en conjunto con otra cadena en simultáneo y hay un conjunto de interacciones entre muchos tipos de organismos, productores, consumidores, de primero, segundo, tercer orden, o descomponedores también, ya lo llamo red alimentaria. No es común encontrar ecosistemas en donde hay solo cadenas alimentarias, sino que una cadena yo siempre la extraigo de una gran red trófica, porque imagínense que cuando sucede esto, que las especies tengan como una alimentación tan limitada, de decir, no, bueno, tengo que, digamos, esto para comer y no me queda otra, como algunas especies que han quedado como el osito panda que nombrábamos ayer, que se quedó como con re poquitos recursos para comer y peligra su vida porque se extingue su alimento y chao, fue. Entonces, las cadenas tróficas suelen estar siempre relacionadas con otras para que cualquier problema que ocurra en el ambiente pueda volver a estabilizarse el orden entre ellos. Ahora, ¿cuántos consumidores, o sea, cuántos niveles tróficos yo encuentro en una cadena? Creo que era hasta 5. Bien, ¿por qué pasa eso? Porque la energía se consume en cada nivel y cada vez va siendo menos.
Bien, porque se pierde el 10%. Sí, Cami, perdón. No, iba a decir lo mismo, que se perdía el 10% de energía en cada paso, digamos, de nivel. Bien, pasa en realidad solo el 10%, entonces llega un momento en donde se me agota la energía, no puedo, digamos, invertir más y justamente por esto, en este pasaje, digamos, de nivel y nivel, solo me queda solo un porcentaje o esa partecita. Entonces, de esa partecita que yo invierto, ahora lo vamos a ver bien cómo en realidad se calcula y por qué ese 10% de energía, solo me deja disponible un porcentaje mínimo para el siguiente nivel, entonces llega un momento en donde el último consumidor tendría que ser tan grande para poder ir cada vez acaparándose al anterior, digamos, cazándolo primero entre los animales, y encima obtiene nada más el 10%, o sea, tendría que estar comiendo prácticamente todo el día porque el nivel energético que obtiene de la biomasa de cada uno de ellos es como mucho desperdicio de masa. Por eso fíjense que hasta en las cadenas tróficas donde existen más niveles, al final hay saprófagos, que ni siquiera son consumidores, o sea, aprovechan como lo mínimo que quedó y ya listo. Después entran los últimos saprófagos que son descomponedores. Bien, entonces veamos estos niveles. Primero, siempre las cadenas tróficas comienzan con un productor. Si yo hablo de este reciclamiento de la materia y flujo de energía en un ecosistema, se considera básico en un ecosistema un productor y un descomponedor, ¿sí? Los consumidores no son básicos, a ver, no son básicos para justamente lo que dijimos, para reciclar la materia y el flujo de energía. O sea, si yo saco un consumidor de una cadena, obviamente se estabiliza el equilibrio. Bien, ahora, este productor, que pueden ser plantas o algas, dependiendo del ecosistema terrestre o acuático, lo que hacen es justamente absorber toda la materia inorgánica para transformarla en orgánica, bueno, como ya venimos viendo desde chiquititos. ¿Qué es lo importante en estos productores que por ahí se les confunde? La diferencia entre productividad neta y productividad bruta. La productividad bruta es la tasa a la cual los organismos asimilan energía en un nivel trófico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener como la bruta es como el total de lo que yo absorbí. Obviamente el total, sabiendo que hay un porcentaje que se pierde porque no es utilizable. Vieron que nosotros recién dijimos que de toda la luz que llega a la superficie, solo el 1 al 3% realmente se utiliza para el proceso, digamos, de fotosíntesis. Eso es lo que me está mostrando acá. De toda la energía lumínica, la gran cantidad no es utilizada por las plantas, que sería como el 97%, y solo un porcentaje es lo que llega. De toda esa luz que me llega, es todo lo que yo voy a llamar productividad bruta, todo lo que puedo absorber, de acuerdo a la cantidad de cloroplastos que tenga disponible, de acuerdo al momento del año en el cual es, para ver cuánta cantidad obviamente de clorofila hay en esas hojas, esas hojas son perennes o no. O sea, hablar del 1 al 3% es un promedio, chicos, porque hay plantas que absorben el 10% de la energía del sol y otras el 0,01%, o sea, es un promedio. Dependiendo de las condiciones de la planta y de la época del año es lo que va a absorber. Ahora, de toda esa productividad bruta, hay una parte que va a consumir para su propio metabolismo, o sea, esta plantita tiene que vivir. Entonces, como necesita vivir, hay una parte de ella que la utiliza y esa es la materia consumida para su propio metabolismo. Y hay una parte que queda almacenada, que es una gran cantidad de energía de ese total, que es lo que llamo productividad neta, que es lo que realmente me ayuda a aumentar de peso. ¿Sí? Lo que ayuda a aumentar de peso es lo que mantiene la biomasa, que es el peso seco de esa especie. Entonces, lo que realmente pasa al siguiente eslabón es la productividad neta. Acá en esta gráfica hubiera estado bueno que me graficaran una flecha importante, lo que pasa es que lo hicieron desde acá, de una gran cantidad de energía que se pierde al medio también como calor. O sea que está bien lo que se absorbió y lo que pasa al siguiente eslabón, pero más allá de lo que se utiliza para el metabolismo hay una parte de esta energía que se disipa al medio como calor y que va a depender de un montón de factores, también del ambiente, para ver qué tasa de productividad bruta tengo y por ende cuánto me queda neto para el siguiente eslabón. Entonces, después de sacar esto, se ha utilizado como regla general, si bien no todas las plantas ni todas las algas son iguales, ni cianobacterias, que acá no me las nombro, pero son fundamentales en el ecosistema acuático, solo me dejan disponible una cantidad de energía que pasa al siguiente eslabón, que es de aproximadamente el 10%. Desde
el sol hacia la planta del 1 al 3%, pero desde la planta o cualquier productor hacia el siguiente eslabón, aproximadamente el 10%. El consumidor pasa lo mismo, bueno, ya sabemos quiénes son consumidores primarios, secundarios, quién se come a quién, que es lo único que tengo que tener en cuenta. Primero, Curtis les dice que los primarios son herbívoros. No necesariamente son herbívoros, ¿sí? Ojo con esto, porque son definiciones, parece de primaria en un libro de cierre de la secundaria. O sea, un primario come vegetales, eso está claro. O sea, carnívoro no es, pero podría ser omnívoro también. Y los omnívoros no los han puesto y de hecho la mayoría de las especies en la naturaleza que forman parte del equilibrio de todas las cadenas tróficas son omnívoros y no son ni herbívoros ni carnívoros. Entonces, entiéndase también esto porque nos los pueden poner como una trampa. Pero sí es real que el consumidor primario de primer orden la mayoría de las veces ocupa ese eslabón y si es un herbívoro, siempre ocupa ese eslabón. ¿Cuál es el eslabón? El segundo en la cadena. Recuerden que yo no me tengo que olvidar de que el productor es un eslabón. Y esto lo usan como trampa en un montón de ejercicios de la facultad. O sea, por ejemplo, yo pongo consumidor de tercer orden. El consumidor de tercer orden, ¿qué eslabón en la cadena es? El tercero. El cuarto. El cuarto. ¿Ven? Eso lo usan un montón para engañarlo, ¿sí? Una cosa es el orden del consumidor y otra cosa es el eslabón en la cadena o el nivel trófico. Nivel trófico o eslabón en la cadena es contando todos, el productor es el número 1, entonces el consumidor primario es un consumidor de primer orden, pero es el segundo eslabón de la cadena o el segundo nivel trófico. Eso en consumidores es lo que más usan para hacerles alguna trampa, digo, en algún múltiple opción. Bueno, y por último tenemos los saprófagos, que son los que finalizan las cadenas. Ahora, no siempre existen estos tipos de saprófagos. ¿Por qué? Dentro de este, digamos, de este paso fundamental que llevan a cabo estos organismos, si bien el primer paso de descomposición de la materia orgánica que me quedó y que todavía puedo seguir degradando materia más chiquitita, se llama humidificación, no siempre está presente, pero yo sí o sí necesito hacer la segunda fase de descomposición que se llama mineralización, en el cual yo termino de descomponer la materia orgánica e inorgánica. Ahora, este proceso de mineralización solo lo hacen los saprófagos que realmente hacen esta degradación definitiva, que se llaman descomponedores. Acá tiene un error esto. Bueno, corríjanlo. No me he dado cuenta, ya le voy a decir a la Dani para que lo corrija. Acá no es saprófago, sino descomponedor. O sea, saprófagos se dividen en detritívoros y descomponedores. El descomponedor es el que realmente lleva a cabo este proceso de mineralización y el que sí o sí se necesita en una cadena. O sea que toda cadena trófica termina en una bacteria o en un hongo, toda. En cambio, los detritívoros y carroñeros son aquellos que pueden hacer por ejemplo, el proceso de humidificación, degradan un compuesto, digamos, como más grande en algo como más chiquitito y pueden alimentarse como de ese residuo que ya nadie utiliza, ¿sí? Por eso tienen ahí el ejemplo de las hienas, los buitres, los cuervos, o sea, y esto puede estar o no. Los carroñeros pueden formar parte de las cadenas tróficas o no, no son esenciales. Sí lo es un descomponedor. Bien, vamos al concepto de eficiencia ecológica y que tiene que ver con esto que estábamos trabajando recién en la producción, porque pasa lo mismo ahora en la consumición que hacen los consumidores, qué tan eficiente es en esta producción los productores y qué tan eficiente es el siguiente nivel en asimilarlo, ¿sí? O sea, ¿a qué le llamo eficiencia ecológica? A la capacidad relativa de los componentes bióticos, los seres vivos de un ecosistema, para explorar sus recursos alimentarios y convertirlos en biomasa. Así como una planta es eficiente en su producción neta, porque está justamente produciendo, bueno, los consumidores van a tener una eficiencia de asimilación, que es la proporción de energía de lo que yo estoy consumiendo que puedo realmente asimilar. Esto que yo les estaba diciendo a los vegetales que tienen una distinta tasa de absorción, depende de un montón
de factores ambientales y también de la planta, cuánta clorofila tiene, en qué época del año está, si está preparando para reproducirse o no, y esa eficiencia de producción va a variar, como les dice acá, del 30 al 85%, siendo siempre más elevada en los trópicos. Esto del 30 al 85% está hablando del porcentaje total, o sea, digamos, del 100% de la energía que me llega. La imagen que teníamos antes. A ver, para que se ubiquen. Vieron que en este esquemita que estábamos viendo, solo como el 1% llegaba de la energía solar. Supongamos acá el 1. Bueno, de esto igual la planta lo reduce más y le llega el 85% y a otras les llega menos todavía. Por eso yo les decía que hay veces que hay algunos que ni siquiera les llega del 1 al 3%, sino que les llega mucha menos cantidad de energía. ¿Qué otro ejemplo me da Curtis sobre esto, sobre la eficiencia de asimilación? Por ejemplo, los herbívoros, ¿sí? Los herbívoros, fíjense, que no absorben la misma cantidad de energía de un tipo de componente que de otro. O sea, no es lo mismo alimentarse de semillas que de vegetales, ¿sí? O los ramoneadores obtienen una cierta proporción, de acuerdo a lo que consumen, una cierta proporción de energía. O sea, dependiendo del tipo de eslabón del cual se trate, es la cantidad de energía que yo obtengo. Ahora, lo importante, y esto tiene que ver en la eficiencia de asimilación también con el largo incluso del intestino que tienen los animales cuando consumen, el material vegetal es mucho más difícil de digerir y de sacarle energía que el animal, ¿sí? Por eso los animales carnívoros tienen un intestino mucho más cortito que los herbívoros. Tienen que hacer como todo un proceso como largo hasta que les llegue toda la cantidad de energía que necesitan. Bien, de acuerdo a las pirámides de flujo de energía, o sea, la representación de esa energía total que va pasando de eslabón a eslabón, lo que estábamos diciendo recién es que más allá de que llegue el 1 al 3% de la energía, este productor pasa hacia el siguiente eslabón aproximadamente el 10% y así sucesivamente. Esta es la forma en la cual van a calcular en una pirámide de energía el porcentaje de energía que pasa al siguiente eslabón. Ojo con esto, porque si bien habíamos visto las pirámides de número más adelante, y muchas veces se representa en pirámides de número también la energía, a veces hacen pirámides de biomasa. Y la pirámide de biomasa tiene la intención de mostrarme en realidad que si yo tengo una cierta cantidad de biomasa, pasa al siguiente eslabón. Obviamente el 10% de la energía nada más es porque va a haber mucha más cantidad como en los números. Si yo lo pongo en peso, siempre esperaría encontrar estas pirámides así. ¿Se acuerdan de la pirámide de número que estábamos viendo más atrás? Y en la pirámide de número que estábamos viendo más atrás, habíamos dicho que, por ejemplo, yo visualizo este esquema y esta era una excepción, pero el árbol era más pesado. Entonces, ser más pesado quiere decir que en una pirámide de biomasa yo siempre esperaría encontrar esto. Sin embargo, no. A veces me encuentro con este diseño y esto puntualmente, Curtis les da un ejemplo, tienen que saber del fitoplancton y el zooplancton acuático. Como yo saco una foto en un determinado momento, saco una foto y digo, tengo esta cantidad de fitoplancton, tengo esta cantidad de zooplancton, pero después vuelvo al otro día, al otro mes o cuando sea, saco otra foto y me vuelvo a encontrar lo mismo. ¿Cómo puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Que una biomasa menor dé de comer a todos estos. Y porque se necesita como más cantidad para que el ecosistema esté en equilibrio, no sé si me explico. Por eso, entonces, si acá estoy viendo menos cantidad, ¿cómo este fitoplancton le da de comer a este zooplancton? En masa estamos hablando, ¿eh? O sea, yo les estoy diciendo que una tonelada de fitoplancton le da de comer a 10 toneladas de zooplancton. Y que el fitoplancton se reproduce rápidamente y es consumido por el zooplancton y se mantiene en las proporciones. Bien, o sea que en realidad, ojo con esto, porque es muy importante, son las únicas excepciones, si no yo siempre en las pirámides de biomasa me encuentro este diseño. Como está diciendo justamente Lucas, es una foto en un momento en el cual yo estoy analizando esto por su tasa de reproducción, ¿sí? Que es lo que dice también Belu por el chat. Si yo saco una foto en un determinado momento,
Supongamos hoy vengo y saco una foto, si cuento acá mayor cantidad de zooplancton que de fitoplancton. Pero en realidad vuelvo al otro día y quizás al otro día el mismo zooplancton se comió toda esa población de fitoplancton que ya se reprodujo, dejó descendencia y ya fue comido. Entonces, a lo largo, por ejemplo, de, no sé, una semana, cuando la tasa de reproducción de este fitoplancton es tan elevada y supera, pero de forma muy elevada al siguiente eslabón, hace que puede ser en el tiempo consumido, pero se está reponiendo en un momento en donde yo no veo. O sea, es verdad que si yo le saco una foto a este ecosistema y cuento los individuos, ¿sí? En un determinado momento voy a ver esto, pero si los marqué, por ejemplo, radioactivamente, cuando vuelva a la semana, el zooplancton probablemente sea prácticamente el mismo. En cambio, el fitoplancton no va a haber ninguno que esté marcado, porque ya se los comieron a todos y ya se reprodujeron y se volvieron a reproducir para darle de comer a todo este bloque, digamos, de esta pirámide. Entonces, en las pirámides de biomasa siempre existe esta relación, salvo que existe una alta tasa de reproducción. Y en las de número que vimos antes, siempre existe esta forma, salvo que los eslabones sean más pesados, o sea, tengan mayor cantidad de biomasa. Entonces, por eso hay una inversión de alguno de los eslabones de esa pirámide. Acá tenemos entonces la comparación entre estas dos pirámides que estábamos hablando recién. ¿Cómo yo me puedo encontrar esta pirámide de número? Generalmente de esta manera, pero puedo tener como excepción cuando haya individuos que son muy grandes, y las pirámides de biomasa siempre tienen esta forma, salvo que exista una tasa de reproducción que sea muy elevada. Si yo analicé a todos los niveles tróficos y analicé los componentes abióticos, por ejemplo, el aire nada más, que también les dije que era importante el suelo, las condiciones en realidad que se dan también en el suelo y en el agua, se le llama ciclo biogeoquímico ahora a la integración o el reciclamiento justamente de los elementos biógenos que nosotros conocemos entre los componentes bióticos y abióticos. O sea, el pasaje entre componentes bióticos y abióticos. A eso se le llama ciclo biogeoquímico, compuestos químicos que van entre la tierra y los seres vivos. Ahora, mi gata está re intensa. Ahora, vamos a estos elementos, perdón, iba a ponerles acá. Acá, bueno, les dice movimiento de sustancias inorgánicas y les da algunos ejemplos, pero ¿qué me faltaría acá? Y los elementos básicos que nosotros vimos como elementos primarios, pero ojo, no es solo carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿y qué me faltaría ahí de los elementos biógenos primarios? Importantes. El fósforo y el calcio. Bueno, esto no es que no exista, no es que no se estudie el ciclo del fósforo, el ciclo del calcio, el ciclo del azufre. Es más, yo podría hacer un ciclo biogeoquímico del hierro, si se me ocurriera, o sea, un elemento no solo primario de un oligoelemento, sino secundario, terciario. Ahora, ¿dónde está la mayor cantidad del hierro? En el planeta, digo. ¿En el núcleo o no? ¿En la Tierra? Bien, está en la Tierra y está mucho más concentrado, como todos los elementos pesados, en el núcleo de la Tierra. Hay algunos depósitos en la litósfera, pero en los seres vivos es insignificante el porcentaje que hay. ¿Por qué se ve el ciclo biogeoquímico de los elementos como más contundentes? Y pues son los más importantes ver cómo hacen esta recirculación en los seres vivos, ¿sí? Porque son los elementos principales de los seres vivos. Y de hecho de estos, dos de ellos fundamentales, el hidrógeno y el oxígeno, ni siquiera se estudian como ciclos de elementos, sino de un compuesto, y este ciclo tan importante que venimos viendo desde siempre, que es el ciclo del agua. No se estudia el ciclo del oxígeno o el ciclo del hidrógeno, sino que se estudia el ciclo del agua y se va viendo cómo se descomponen o se integran a otras moléculas, pero se ve básicamente de esa manera. Hay algunos datos importantes por ahí para agregar, pero creo que creo que el ciclo del agua es algo que conocen desde chiquititos, cada uno de los pasos. Sí es importante que hagamos como una comparación de toda la reserva del agua que hay en el planeta, que sabemos que es mucha cantidad, o sea, del total, digamos, de ese agua, que es el 70% más o menos de lo que está en la litósfera. Casi el 98% es agua salada y solo tengo un bloque muy chiquitito de reserva de agua dulce, de la cual el 70% de esa reserva de agua dulce está, digamos, como
congelada como glaciares y está como reserva y que se está yendo al carajo por el calentamiento global, ¿sí? Que esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque este glaciar, ¿en dónde está? O sea, si se derrite, ¿a dónde va a parar? Y al agua salada. Exactamente, o sea que este agua dulce que tiene una partecita que está aislada y que se ha depositado acá, cada vez que se va perdiendo por este fenómeno de calentamiento global, forma parte de esto, del agua salada. Y ojo, no es solo que pierde una reserva de agua dulce, que es importantísimo, sino que encima de esto estoy aguando, o sea, estoy diluyendo el agua salada, y esto también es peligroso, porque imagínense que las especies de seres vivos que viven acá están acostumbradas a un determinado tipo de salinidad, ¿sí? Entonces, estos datos son como relativos, porque, a ver, se van tomando lógicamente en movimiento con el tiempo. Bien, ahora, estas reservas, estas grandes reservas de agua dulce que están en los picos nevados o en los glaciares, ya conocemos cada uno de los pasos por los cuales los cambios de estado posibilitan que vayan pasando a estado sólido, líquido, gaseoso o viceversa. No sé si alguno hace falta que repasemos algo del ciclo del agua, porque yo lo paso así como rápido entendiendo que todos lo sabemos, ¿sí? Pero díganme si hay alguna pregunta de esto, del ciclo del agua. No. ¿No? No, La infiltración del agua, recuerden que crea también una corriente subterránea. Esa corriente subterránea se llama escorrentía, y el almacenamiento del agua abajo son los acuíferos, ¿sí? Hay acuíferos que son permeables, otros que no. Curtis no les hace esa distinción, así que básicamente lo que se coló, digamos, está en el acuífero. Esta reservación, sí. Perdón, una duda. ¿Que el agua se precipite tiene que ver con la temperatura o con la presión? Son las dos cosas. Ah, bien. Pero principalmente en el ciclo del agua, si bien es verdad, o sea, si vos aumentás la presión, lógicamente también hay un cambio de estado. En el ciclo del agua, lo más importante, o en la mayoría de los territorios, digamos, en contacto con la naturaleza y no con interferencia del hombre, tiene que ver más con la temperatura y con la altura y la concentración de los otros gases que dijimos, porque muchas veces los gases invernaderos hacen que cerca de la superficie haya como una, digamos, como un cambio de estado más rápido en el tiempo, digo, a otras capas porque hay más concentración de calor. Entonces, al haber más concentración de calor, obviamente va a producir mayor condensación. Ojo, también es la cantidad de sol que llega a cada uno de estos espacios, y recuerden, como les decía, que mucha de esta energía que se queda en la atmósfera y que llega a la superficie terrestre es absorbida y es aprovechada para el calor latente, que sería lo que yo ocupo en cambiar de estado. O sea, es verdad que el agua en estado líquido, para pasar a estado gaseoso, primero consume un calor, pero siempre está primero en el mismo estado, que eso es lo que se llama calor latente. Entonces, la mayor cantidad de la energía lumínica que se consume en las capas más, digamos, aéreas, o sea, de la troposfera, y contra la superficie terrestre, de la energía lumínica que llega, se consume para el calor latente de los cambios de estado. ¿Sí? O sea que no hay muchísima variación de la temperatura. De hecho, se calcula que dentro de los cuerpos de agua más profundos, por ahí de invierno a verano hay un cambio de temperatura de 10 grados como máximo. En la mayoría de los cuerpos de agua, el agua está más o menos con una diferencia de 4 a 5 grados durante todo el año. O sea que la mayor cantidad, yo la utilizo, la mayor cantidad de calor la utilizo justamente para producir este cambio de estado. Ya sea para la precipitación, como preguntaba el Franco, pero también, a ver, la evaporación pasa lo mismo, ¿sí? Y esto es importantísimo. Esto puede modificar los ecosistemas, que es lo que ha pasado acá en Mendoza. Desde que está el dique, se ha cambiado muchísimo, y si ustedes se fijan, desde el dique hasta acá, han visto cómo se ha vuelto paulatinamente más húmedo el ambiente en Mendoza, que antes no lo era. Era terriblemente seco. Las lluvias que tuvimos en este enero fueron insoportables. Diciembre, no sé, demasiado. Bueno, tienen un esquemita en el apunte de clase, sí, para repasar justamente cada una de las etapas del ciclo del agua. Revísenlo y cualquier cosa me preguntan. Ahora, no, antes de ir a biosfera, les quiero hacer una mención importante. La verdad es que la facultad ha sacado como contenido otros ciclos biogeoquímicos que también son fundamentales. Entonces, cuando ustedes se encuentren con esta partecita, van a encontrarse con el ciclo del agua y les sale un anexo en el cuadernillo
en donde está el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. De hecho, antes se estudiaban todos los tipos de ciclos o de recirculaciones de la materia. O sea que no es solo el hidrógeno y el oxígeno en el ciclo del agua, sino que digo, bueno, ¿cómo circula el nitrógeno, por ejemplo, en, digamos, el planeta? ¿Cómo circula, no sé, el azufre? ¿Cómo circula el fósforo? ¿Cómo circula el carbono? Bueno, estos niveles para mí de recirculación de materia que es básica para los organismos, yo creo que debería ser tomado, y no sé por qué se los han sacado. Esperen que quiero ver si encuentro el cuadernillo para compartirles esa imagen. Les quiero hacer una mención importante, si bien es un anexo, que aunque en ecología les hayan sacado este contenido, que es, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, al fin y al cabo lo terminan como viendo cuando ven bacterias, o sea, cuando ven Reino Monera. Porque en Reino Monera, en realidad, vemos a las bacterias que son nitrificantes, desnitrificantes. Ya me nombraron, chicos, a una bacteria muy importante fijadora del nitrógeno. ¿Se acuerdan cuál era? Que tienen que conocer la relación, y la deben haber visto con la Dani cuando vieron poblaciones. Rhizobium. Bien, ¿con quién crea una relación Rhizobium? Se quedaron todos mudos, no saben quién es Rhizobium. Es re importante Rhizobium, ¿eh? Con las plantas. Bien, con las plantas, principalmente con las leguminosas. Las leguminosas, en realidad, son las plantas que necesitan de esta absorción de este nitrógeno, y solo estas bacterias son las únicas que pueden hacer esto. O sea, absorber energía, absorber nitrógeno, perdón, del medio. A ver, espérenme que les voy a compartir esta imagen, así la pueden ver. Y por favor, presten la atención en el sentido de que hay bacterias que no las ven acá y las terminan viendo, o sea, como en todas las otras unidades. Entonces al final es al pedo, pero bueno, ese diseño que tiene la facultad yo a veces no lo entiendo. Ya lo ven, ¿no? ¿La imagen del cuadernillo? Sí. Bien, bueno, lo que yo les estoy diciendo acá, la fijación, ¿sí?, que yo tengo de determinados componentes hacia las arcillas o hacia la incorporación del suelo, es lo que muchas veces se llama fijación del nitrógeno. Cuando la fijación del nitrógeno se hace directamente a los seres vivos, solo este grupo de bacterias son las únicas capaces de hacerlo. ¿Ven? La tienen acá dos veces porque uno les está mostrando la fijación a especies acuáticas y otras terrestres, pero la fijación bacteriana del nitrógeno lo hacen un grupo de bacterias, por ejemplo Rhizobium, creando enlaces, o sea, relaciones simbióticas con las raíces de las leguminosas, y permiten el nitrógeno atmosférico, que es el 78% de reserva del aire, y nadie lo puede utilizar más que estas bacterias. Todos los demás necesitan utilizar, todos los productores necesitan utilizar el nitrógeno como nitratos, desde el suelo, desde el agua. El problema es que existe poca cantidad de nitratos. O sea, por ejemplo, en el suelo, cuando está por nitratos, yo agrego, de hecho, fertilizantes para poder compensar los nitratos que se pierden. Entonces, ¿cómo llegan estos nitratos al suelo? A través de un proceso de transformación bacteriana en el agua y en el suelo, que se hace a través de la transformación de amonio, que es el, digamos, como el residuo que viene de cualquier animal cuando orina o cuando se muere, bueno, lo que sea, todas las reservas que hay de amoníaco o amonio en el suelo. Hay un proceso que se llama nitrificación, en el cual participan dos tipos de bacterias. Una que transforma de amonio, amoníaco a nitrito, y otra que transforma de nitrito a nitrato. Estos dos grupos de bacterias los tienen que ver dentro de nutrición bacteriana. Y les nombra bacterias que hacen nitrificación. Y así descolgado por ahí en bacteria no se entiende, pero viene de esto. Son fundamentales en la fijación de nitratos en el suelo. Y estos nitratos los puede absorber cualquier productor para llevar a cabo la fotosíntesis. Y después existen otras bacterias también que son desnitrificantes y que también las tienen en Reino Monera, que me hacen perder este nitrato del suelo y lo vuelven a liberar hacia el medio, ¿sí?, hacia el ambiente. Estos chicos, bueno, el otro no sé si es tan importante. Yo en el anexo les he dejado estos dos que son los últimos que sacaron, el del fósforo y el del nitrógeno, pero sí me parecía importante que vieran por lo menos estas partecitas del ciclo del nitrógeno, porque como les digo, o sea,
No es que lo sacaron completamente el tema, es que sacaron de acá de esta unidad, pero al final termina siendo un contenido que se los van a tomar igual en otra unidad. Bueno, y lo último que vemos, si los libero, es el concepto de biosfera. Biosfera también es un contenido muy largo, muy largo. Todo el capítulo les habla de todos los biomas que existen en el planeta, que es una selva, que es una tundra, qué especie, bueno, todo eso también la facultad lo ha sacado hace años y solo me pide que sepa de la biosfera, que es la parte de la Tierra donde se encuentran los seres vivos, o sea, todos los seres vivos, y todos esos seres vivos del planeta relacionados con su medio físico. Por eso yo les decía que la facultad toma como a la biosfera sinónimo de ecósfera, o sea, es el lugar en donde existe vida. Y ese lugar lo toma como de una extensión de 8 a 10 kilómetros por encima del nivel del mar y solo unos pocos metros a nivel del suelo, pero, o sea, donde se supone que existe vida, pero el mismo cuadernillo les dice, o sea, el mismo libro, les dice que existen otras zonas en donde todavía el hombre no ha hurgado, se han encontrado formas de bacterias en profundidades en donde el ser humano por ahí ni siquiera ha podido llegar y han podido llegar las máquinas nada más. Entonces, hablar de estos pocos metros y solo este límite en kilómetros, 12 kilómetros tiene la primera capa, la troposfera, no quiere decir que el día de mañana encontremos seres vivos, no sé, dando vuelta y resistentes en la termósfera o no sé, o a un montón de kilómetros en la profundidad, en el fondo del mar y se extienda más, ¿sí? O sea que esta extensión es algo que define el hombre de acuerdo al lugar en donde él ha encontrado, obviamente, vida. Bueno, chicos, ¿alguna duda, pregunta? No, por mí no. Bueno, hemos tenido que ir re rápido, lo que pasa que esta parte es como primero muy ecológico, o sea, muy poco de médico, pero encima hay un montón, digamos, de conceptos importantes que tienen que saber o que se los pueden relacionar, sobre todo en una cadena trófica. Yo les digo la verdad, las relaciones entre la comunidad y algunos ejemplos de poblaciones son más tomados que los fenómenos que estudiamos dentro de ecosistemas, por eso van sacando cosas de los ecosistemas o de la biosfera porque es como más ecología y tiene menos que ver con medicina, ¿sí? Pero bueno, igual obviamente son contenidos que entran en el examen de ingreso y lo tenemos que ver. Chicos, recuerden que mañana no, mentira, hoy es jueves, que hoy, a partir de la 1, o sea, cuando terminen de cursar, va a estar habilitado el TP evaluatorio. Así que les pido, porfa, que lo hagan. Así hacen, digamos, un autocontrol de lo que han aprendido de esto de ecología. Hay, como les dije, un video grabadito, yo se los paso mañana, cuando les vaya, bueno, cuando cargue el resumen semanal se los mando de última al grupito para que aquel que ya lo hizo lo vea, y si no, bueno, lo ven después, como quieran. Y cualquier duda, igual nos volvemos a encontrar, bueno, ustedes tienen con la Dani, pero la volvemos a ver el lunes, ¿sí? Si quedó algo de ecología, porque ya arrancaríamos evolución la semana que viene, ¿sí? Bueno, dice. Bueno, se me quedaron todos dormidos, es re aburrido ecología, pero bueno, no nos queda otra. En evolución, en algunos temas nos vamos a divertir un poquito más. Bueno, los dejo. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Chao, Jessy, gracias. Nos vemos. Chao, chao.